Vamos a ver de aquí en adelante, por algunos domingos, es una serie titulada Aprendiendo de los Gigantes. Pastor, pero usted no se está contradiciendo. No, no me estoy contradiciendo. Porque queremos aprender de Dios, queremos aprender de Cristo. Pero en las Escrituras nos registran hombres y aún mujeres que llegaron a conocer a Dios, que llegaron a vivir para Dios, que llegaron a agradar a Dios. Y Dios los honró colocándolo en cierto lugar, en cierto sitial, o dándoles un título. Tú vas a la Escritura y tú ves ahí de un Enoc que caminó con Dios y este hombre no vio muerte y fue traspuesto como Elías. Tú ves ahí a un Moisés, un hombre tal vez tartamudo, un poco gago. Y Dios lo utilizó como un hombre para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y así por el estilo Sansón, tú ves ahí a un David, tú ves a un Eliseo, tú ves a un Noé, tú ves a un Abraham, tú ves a un José, a un Jacob. Y Dios nos está hablando a través del testimonio que ellos dieron del Dios en el cual ellos habían creído. Cuando uno ve estos hombres, uno llega a la conclusión de que son perspectivas complementarias y no alternativas. Es decir, un creyente no podría elegir ser un creyente al estilo de Abraham, por ejemplo, y no serlo al estilo de Moisés. Pero cada uno está enfocado en cierta área particular que a nosotros nos edifica. Ningún creyente verdadero, por ejemplo, puede prescindir del sacrificio de Abel, ni de la comunión y el traspaso de Enoc. Sin embargo, cada visión es completa en sí mismo. Y vemos toda la vida de la fe contemplada en estos hombres desde ciertos ángulos diferentes. Cada uno fue utilizado por Dios y cada uno exaltó al Dios vivo y verdadero. En el ejemplo de Noé, nosotros nos encontramos con otra manera global y coherente de entender la vida de la fe. Y es la vida vivida a la espera de un juicio venidero, una vida que hace los necesarios preparativos, vamos a decirlo, una vida que se salva del diluvio, que se salva de la ira venidera, que se salva del juicio de Dios. Uno ve a este Noé, ¡wow! ¡Qué hombre de fe! Y a veces no llegamos a entender la magnitud de cómo Dios quiere edificar también nuestra fe. Vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 11, por favor, y vamos a buscar el versículo 7. Y leo la palabra del Señor. Dice la Biblia: por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Bueno, vamos nosotros a ver a Noé en esta mañana. Si tú tuvieras que ponerle un título a Noé, si tú pudieras ponerle un título a Abraham, tú dirías Abraham, el padre de la fe. Si tú tuvieras que poner un título a Noé, ¿qué título le pondrías? Por supuesto lo sacaríamos del mismo versículo. Y yo creo que bien vale el término para él, el heredero de la justicia. Heredero de la justicia. ¿Cuál es la lección que aprendemos de este versículo 7 de Hebreos 11? Bueno, que la fe requiere acciones concretas basadas en las promesas de Dios. Vuelvo a repetirlo. La fe requiere de acciones concretas, específicas, siempre y cuando estén basadas en la palabra de Dios. Entonces, mi primer punto en esta mañana, que no está ahí en sus bosquejos, y me perdonan, es que vamos a ver la advertencia que Dios hace a Noé. Esto es importante, porque el versículo 7 nos dice: por la fe Noé, advertido
Dice ahí, advertido sobre cosas que aún no se veían. Él fue advertido, él fue avisado sobre cosas que aún no se veían. Nosotros llegamos a la conclusión de que, por lo tanto, la fe es una respuesta o es una acción a la revelación divina. Mira, la esencia de la revelación divina definitivamente es el Evangelio. Esa es la esencia de la revelación divina, las buenas nuevas de salvación. El Evangelio no solo es un mensaje que trae buenas noticias para la gente en este mundo, también trae un mensaje de advertencia y de juicio. Que si alguien rechaza el Evangelio, también tiene un juicio sobre él. ¿Hay buenas noticias? Sí, hay buenas noticias. El Evangelio es buenas noticias, pero al tú rechazar esas buenas noticias, sin lugar a dudas que hay una advertencia también de juicio. Cuando tú vas a las Escrituras, tú vas a ver que en el Antiguo Testamento los profetas o los libros proféticos están llenos de avisos acerca de la caída de Israel y de Judá. Venía la palabra de Dios y habían advertencias, habían avisos. Tú ves en el mensaje que predica nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles, también ellos hablaban y decían, como en los días de Noé. Ellos tomaban como referencia aquel evento donde había venido el juicio de Dios por causa de la dureza en el corazón del hombre. Y yo creo que nosotros al día de hoy estamos en la misma posición que Noé. Dios nos ha advertido. Tú y yo sabemos que viene un juicio. Hay un juicio sin lugar a dudas. Y así como se cumplió el juicio en los días de Noé, de igual manera Dios no tardará en enviar su juicio. Algunos lo tienen por tardanza, incluso su venida. Pero Noé fue advertido y esa advertencia que Noé recibió, sin embargo, vino acompañado de una nota de esperanza. No solamente que fue advertido, vino con una nota de esperanza. Y la esperanza de salvación, sin lugar a dudas, que era el arca. Era el arca. Dios le dice, voy a enviar un juicio a la nación. Dice, pero tú construye el arca. Si Noé quería salvarse, por supuesto que él debía creer y por lo tanto construir el arca. Luego tenía que embarcarse en ella y nuestra arca de salvación al día de hoy es Jesucristo. El cristiano tiene un arca de salvación que es Jesucristo. Y en esta arca tú y yo estamos seguros. Estamos seguros. Noé fue advertido por Dios. Y la pregunta es, ¿acerca de qué fue advertido por Dios? ¿Qué fue lo que Dios le advirtió? Bueno, Dios podría haber dicho acerca del juicio que venía. Pero si tú ves la línea de pensamiento que usa el escritor a los hebreos, en los versículos anteriores, lo que de hecho dice es acerca de las cosas que aún no se veían. Dice la Biblia que Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían. ¿Y cómo? Tú me estás advirtiendo de algo que yo no veo. Mira tu versículo, el versículo número 7 de Hebreos 11. Así que Él quiere que veamos que Noé realmente era un hombre de fe. Y es esa fe la que nos conduce, hermanos, a tener pasos seguros en esta vida y caminar en fe. Si Noé va a obedecer las instrucciones de Dios, lo hará por la fe. Deberá tener la certeza de aquella salvación que él espera y la convicción de aquel juicio final que aún él no veía ni lo conocía. Noé fue advertido sobre un juicio que venía, pero cosas que no sabía, que no entendía, que nunca las había visto. Según Génesis capítulo 6, el versículo número 3, dice la Biblia que Noé esperó nada más que 120 años. Probablemente, no sabemos, no hay registros bíblicos.
Probablemente él se encargaba de ir y hablar de Dios y de predicar de Dios y motivar a la gente. Noé, por favor, estamos en medio de Mesopotamia, tú construyendo un barco aquí. ¿Dónde están los mares, Noé? No habían mares alrededor de ahí. Estaba en plena llanura de Mesopotamia. Noé construyendo un arca. Míralo a Noé. Y la gente burlándose de Noé. En plena llanura. No habían mares cercanos. Y durante 120 años, Noé sin ver nada. Y Noé durante todo ese tiempo vivió conforme a cosas invisibles. Verdaderamente, Noé tenía que creer lo invisible. Noé fue advertido sobre cosas que aún no se veían. Así que lo primero que quiero resaltar es la advertencia que Dios le dio a Noé. Fue una advertencia sobre cosas que no se veían. Lo segundo que quiero ver con ustedes es la fe de Noé. La fe que este hombre tuvo. Déjame decirte, por cierto, yo no quiero que tú tengas en tu mente mientras yo estoy predicando y que tú tengas en tu mente que yo estoy exaltando a Noé. Yo estoy exaltando al Dios que le dio la fe a Noé para que él creyera. Porque la fe es un don y tú lo vas a ver como un don y lo vamos a entender que es un don. Nadie tendría fe si Dios no nos la diera. Pero esa fe que tuvo Noé tuvo consecuencias, tuvo ciertas características. Luego dio cierto resultado, que es lo que yo quiero que nos enfoquemos en esta mañana. Entonces vamos a ver en primer lugar la fe de Noé. Primeramente era una fe que se manifestó en obras. ¿Por qué? Pero pastor, ¿por qué se manifestó en obras? ¿Cuál fue la obra de Noé? Él construyó el arca. El resultado de la construcción del arca fue por la fe que él tuvo en Dios. Dios le dio instrucciones de las dimensiones, los animales que tenían que entrar, el diseño. Y Noé cumplió al pie de la letra todo lo que Dios le mandó que hiciera. Y él lo hizo. Por lo tanto, su obediencia fue la demostración de la fe que él tenía en Dios. La acción y su estilo de vida que vinieron a continuación de la revelación divina fueron la prueba fehaciente de que su creencia en Dios era verdadera. Siempre es así. Si alguien cree en Dios, los hechos van a demostrar que él cree en Dios. Cómo vive, cómo habla, lo que hace. Siempre es así. La fe, en otras palabras, no es solo un asentimiento intelectual. Yo creo eso. La fe no es eso. A veces estamos de acuerdo con los sermones, con la predicación, con la Biblia. La fe no es un asentimiento intelectual, es una confianza vital en la palabra de Dios que transforma nuestras vidas y nuestros comportamientos. Una fe sin obras, en otras palabras, es una fe muerta. Es una fe muerta. No es válida, no es bíblica ni auténtica. La verdadera fe siempre cambia nuestra manera de vivir. Siempre. Hermanos míos, dice Santiago, y se lo voy a leer. Hermanos míos, ¿de qué sirve a uno alegar que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarlo esa fe? Supongamos que un hermano o una hermana no tienen con qué vestirse y carecen del alimento diario. Y uno de ustedes les dice que les vaya bien, abríguense y coman hasta saciarse, pero no les da lo necesario para el cuerpo. ¿De qué servirá eso? Así también la fe por sí sola, si no tiene obras, está muerta. Sin embargo, alguien dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Pues bien, muéstrame tu fe sin las obras y yo te mostraré la fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Magnífico. También los demonios lo creen y tiemblan. Nosotros creemos, hermanos, que la fe y la obra van de la mano. Van de la mano. En segundo lugar, la fe de Noé constituyó un testimonio público. Público. Déjame ponértelo de esta manera.
Nadie puede construir algo tan grande como un arca de una manera clandestina. ¿Quién puede construir una embarcación de 150 metros y que nadie lo vea? Y allí estuvo el arca durante 120 años como todo un testimonio de la fe de su constructor. Por eso que la fe de Noé constituyó un testimonio público. Fue notorio, fue evidente. La gente conocía. Mire, este hombre, él dice que cree en Dios. Mire, él le cree a Dios, está construyendo el arca. Fue notorio ante la humanidad. Fue un testimonio público. Seguramente los vecinos de Noé se burlarían de él. ¿Qué hace este loco? Y empezaron a reírse y a mofarse de él. Y allí estaba, en plena Mesopotamia, en plena llanura, alejado del mar, ocupado de la construcción de una gran arca, de un gran barco. Los vecinos pasaban, lo veían, se reían. Pasaban 10 años, mira, sigue construyendo. Pasaban 20 años, oye, sigue construyendo. Y llegaban 80 y 90 años, mira, sigue construyendo este hombre. 120 años, esperando. Pero el arca constituía un testimonio elocuente en aquel mundo que estaba ya condenado. Hay mucha gente que a veces está en las universidades, está en el trabajo, está en el colegio, está en la universidad y nadie sabe que es cristiano. Ah, ¿tú eres cristiano? Ah, no sabía. Y nadie sabe que es cristiano. Como que son cristianos clandestinos. La fe de Noé evidenciaba o daba testimonio público de en quién estaba él creyendo. En tercer lugar, Noé creyó, o sea, la fe que él tuvo, Noé creyó contra la incredulidad de los demás. Contra la incredulidad de los demás. Déjame mencionarte algo que puede parecer difícil o duro. Mira, realmente es difícil perseverar en la fe, aun cuando disfrutamos de la comunión con otros creyentes. Es difícil perseverar en la fe cuando disfrutamos de la comunión con otros creyentes. Pero es muchísimo más difícil creer si tú estás solo. Y ese era el caso de Noé. Noé estaba solo. Él era el creyente en la familia y probablemente sus hijos, su mujer, lo seguían y sus yernos, sus nueras, lo seguían a él viendo su ejemplo. Iban detrás de él. Él era la cabeza de este hogar. Y él se tuvo que mantener así, solo frente a toda la gente que era impía. No era fácil. Noé era el único creyente en esa generación. Y creyó a pesar de la burla de los demás. Para ellos la revelación divina era un absurdo, como para nuestros contemporáneos también el mensaje de la cruz es un absurdo. Tú predicas el evangelio, tú hablas de Cristo y la gente al mínimo te va a oír por respeto, si no se van a burlar de ti. O si no van a sacar su religión de frente. Pero tú hablas de Cristo, hablas de la cruz y eso es una locura para la gente. En aquel tiempo, hablar de esa arca que representaba la salvación era una locura para la gente. Igual, era una locura. Y el apóstol Pablo, dice la Biblia que sufrió la burla de sus oyentes cuando estuvo predicando en Atenas. Y me llama muchísimo la atención que fue cuando empezó a hablar del juicio venidero que la gente se empezó a reír. Y la gente se empezó a burlar.
y le dijeron, ya te oiremos en otro momento. Así lo describe la Escritura en Hechos 17:31. Se empezaron a reír, se empezaron a burlar y a mofar. Así también nosotros podemos esperar reacciones de burla, de sarcasmo. Hace unos 20 años o 30 años, la gente probablemente se burlaba de la doctrina. Hoy en día se ríe más bien de la ética cristiana, del comportamiento cristiano. Sobre todo en la juventud, cuando ven a un muchacho recatado, a un muchacho serio, o tratan de bloquearlo o aislarlo del grupo, porque no es como la mayoría. Se burlan no solo ya de la doctrina, sino de la ética cristiana. Pero como en el caso de Noé, la ética del creyente es una extensión de la doctrina. Por lo tanto, cuando alguien se burla de la ética, se está burlando de la doctrina y viceversa. Porque nuestro comportamiento va a reflejar nuestra fe. Pero en cuarto lugar, como ya hemos visto nosotros, lo que Noé construyó, queridos hermanos, fue algo sin precedentes. Sin precedentes. Es posible que Noé nunca hubiera experimentado la lluvia. La Biblia dice que en aquel entonces no había lluvia, nunca había llovido. La gente no tenía lluvia, agua del cielo. Eso para ti y para mí en estos tiempos de invierno es tan común y tan natural. Pero en aquel tiempo dice la Biblia que subía un vapor de agua y que eso es lo que regaba las plantaciones. No había llovido. No había lluvia, no había agua del cielo. Cuando Dios le dijo que se formarían nubes en el cielo, que echarían lluvias torrenciales sobre la tierra, para Noé era algo inaudito, era algo sin precedentes. Aún en el caso de que Noé estuviese acostumbrado a la lluvia, nunca se había visto un diluvio. Aunque hubiera llovido, nunca se había visto un diluvio. Y el juicio final, yo pienso que va a ser algo también sin precedentes. Será algo sin precedentes. Nosotros creemos en el juicio final, realmente, hermanos, sin saber exactamente cómo será. Porque no tenemos puntos de referencia adecuados para explicarlos. Ni aún dentro de los bautistas reformados hay como esa unidad. Unos creen de una manera, otros creen de otra manera. Unos creen en el premilenarismo, otros en el milenarismo, otros creen en el... Bueno, tantas cosas en escatología que hay diferentes puntos de vista. Y nosotros creemos en el juicio y no sabemos cómo explicarlo ni cómo será porque nunca ha ocurrido antes. ¿Cómo pues podemos saber si vendrá y cómo será? ¿Cómo sabremos eso? Solo podemos aceptarlo por medio de lo que Dios dice en su palabra, que vendrá y que habrá un juicio. ¿Y cómo será? No lo sabemos, pero que habrá juicio y vendrá. Y aún esto de una manera figurada y simbólica. Solo podemos afirmar, hermanos, que el juicio de Dios al final de los siglos, al final de los días, será algo terrible, muy terrible, tan terrible que no ha habido nunca nada en toda la historia de la humanidad que pueda parecerse a aquel día que Dios tiene preparado en su juicio final. Creemos en algo que no conocemos por la experiencia, solo por las sombras, descripciones que da la Biblia, y creemos en algo sin precedentes. Por lo tanto, si tú ves a Noé en su fe, él creyó en algo sin precedentes. Mira lo que dice el versículo 7, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían. En quinto lugar, acerca de su fe. La fe de Noé era una fe
que iba acompañada de temor, de temor. Temor en el sentido de un profundo respeto y reverencia a Dios. La fe que tenía Noé era una fe que iba acompañada de un temor reverente. Mira lo que dice el versículo 7 de Hebreos 11. Por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Con temor reverente. El temor y la fe, bien entendidos, siempre van juntos. Dios dice a Noé, viene el juicio, y Noé teme ese juicio. ¿Por qué teme ese juicio? Porque él cree en Dios.